El día comenzó con tanta promesa. Habíamos estado hablando de este viaje de pesca durante semanas, revisando obsesivamente los pronósticos del tiempo, acumulando equipo y soñando con el mar abierto. La emoción era eléctrica entre nuestro pequeño grupo. El sol brillaba intensamente mientras zarpábamos desde la marina, una brisa ligera llevando el dulce aroma del agua salada y la libertad. Iba a ser épico. Al mediodía, estábamos muy lejos de la costa, que ya era solo un recuerdo. La pesca era increíble, y nuestras risas resonaban sobre las olas mientras bromeábamos y compartíamos historias. Pero luego, en esa típica moda de película de terror, las cosas cambiaron. Nubes oscuras empezaron a aparecer en el horizonte, arruinando completamente el ambiente. Al principio lo ignoramos. Tormentas de verano, ¿verdad? Pensamos que teníamos tiempo de sobra para regresar si las cosas se ponían feas. La tormenta nos golpeó como un tren de carga. Un minuto estábamos empacando nuestro equipo, al siguiente estábamos luchando por nuestras vidas. El viento rugía, las olas se elevaban sobre nuestro pequeño bote y la lluvia nos golpeaba tan fuerte que se sentía como agujas. Intentamos dirigirnos hacia la costa, pero el viento tenía otros planes, empujándonos más hacia el mar. Cundió el pánico, la radio estaba muerta. Nuestras llamadas de SOS ahogadas por la furia de la tormenta. Nos aferramos al bote, siendo sacudidos como muñecos de trapo. El cielo se volvió negro como la noche, y el rayo lo partió, mostrándonos lo pequeños e indefensos que éramos en esta pesadilla acuática. Y luego, lo peor ocurrió. Fui arrojado al agua. Un segundo estaba agarrado a la barandilla, y al siguiente, estaba bajo el agua, desorientado y ahogándome con agua salada. El choque del frío fue brutal, pero me obligué a salir a la superficie, jadeando por aire. Vi nuestro bote, ahora un pequeño punto, siendo golpeado por las olas. ¡Ayuda!, grité, pero mi voz fue tragada por la tormenta. Intenté nadar hacia el bote, pero la corriente era implacable, arrastrándome más lejos. El agotamiento me golpeó con fuerza. Mis brazos y piernas quemaban mientras luchaba por mantenerme a flote. La realidad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Estaba solo. Solo en este océano interminable e implacable, a millas de la costa, sin manera de pedir ayuda. La tormenta no mostró misericordia, y las olas seguían golpeándome, drenando mi fuerza. Pensé en mis amigos, esperando que estuvieran bien, pero en el fondo, temía lo peor. Cuando la tormenta finalmente pasó, dejó una calma inquietante. El mar seguía agitado, pero el cielo estaba despejado, las estrellas dispersas como diamantes. Floté de espaldas, tratando de recuperar el aliento y procesar lo que acababa de suceder. Mi cuerpo estaba magullado y golpeado, y sabía que no podía seguir así por mucho tiempo. La desesperación se apoderó de mí mientras escudriñaba el horizonte. Nada más que un interminable tramo de agua oscura. Mi única esperanza era encontrar algún escombro, algo a lo que aferrarme. Pasaron horas, cada una sintiéndose como una eternidad. Alternaba entre nadar y flotar de espaldas, tratando de conservar energía. El frío se filtraba en mis huesos, dificultando el movimiento. Mis pensamientos se dirigían a mi familia y amigos. ¿Sabrían siquiera lo que me había pasado? ¿Cuánto tiempo antes de que se dieran cuenta de que estaba desaparecido? Al amanecer, vi algo, una pequeña forma oscura flotando en el agua. Reuniendo lo poco de fuerza que me quedaba, nadé hacia ella, rezando para que fuera algo que pudiera ayudarme. A medida que me acercaba, vi que era un pedazo del casco del bote, astillado pero aún flotando. Me agarré a él, usándolo para soportar mi peso. No era mucho, pero era suficiente para evitar que me hundiera. Por primera vez desde que la tormenta golpeó, sentí un destello de esperanza. Tal vez podría sobrevivir después de todo. Los días se difuminaron mientras derivaba, aferrado al casco. El sol golpeaba sin piedad durante el día, dejándome sediento y débil. Por la noche, temblaba incontrolablemente, el frío mordisqueando mi ser. El hambre era mala, pero la sed era peor. Sabía que beber agua de mar solo empeoraría las cosas, pero la tentación era casi insoportable. Seguía escudriñando el horizonte, esperando un barco o un avión, pero no había nada. Mis pensamientos se volvieron más oscuros, la realidad de mi situación hundiéndose en mí. Estaba solo en el medio del océano, sin comida, sin agua y sin forma de pedir ayuda.
La supervivencia parecía una posibilidad remota. El aislamiento era enloquecedor. No había nadie con quien hablar, nadie con quien compartir mis miedos. Intentaba mantener mi mente ocupada, reviviendo recuerdos más felices, pero era difícil mantenerse positivo. El agua interminable era un recordatorio constante de cuán jodido estaba. Entonces, un día, vi algo flotando. Al principio, pensé que era más escombros, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que era una nevera, una que habíamos llevado en el bote. Mi corazón saltó de esperanza. Tal vez había algo dentro. Remé hacia ella, usando el pedazo de casco para mantenerme a flote. Cuando llegué a la nevera, la abrí con manos temblorosas. Dentro había algunas botellas de agua y algunos bocadillos. Papas fritas, barras de granola, cosas que no se echarían a perder rápidamente. No era mucho, pero era suficiente para mantenerme por un tiempo más. Con los suministros de la nevera, logré evitar la inanición y la deshidratación por unos días más. Racioné el agua, tomando pequeños sorbos para que durara. La comida me dio un poco de energía, suficiente para mantener viva la esperanza. Pero a medida que pasaban los días, mi situación empeoraba. El sol era implacable, quemando mi piel y dejándome débil y delirante. Podía sentirme desvaneciendo. Cada día era una batalla, y sabía que no podía seguir así para siempre. Una mañana, vi algo en el horizonte, una pequeña mancha que parecía moverse. Mi corazón se aceleró. ¿Era un barco? ¿Era real o solo una ilusión? Entrecerré los ojos, tratando de distinguirlo. A medida que se acercaba, me di cuenta de que era un pequeño bote de pesca. Agité mis brazos frenéticamente, gritando, aunque mi voz apenas era un croar. El bote parecía dirigirse hacia mí, pero no estaba seguro de si me habían visto. Los minutos se sintieron como horas mientras veía al bote acercarse. Finalmente, vi a alguien en la cubierta, saludando. El alivio me invadió, y las lágrimas corrieron por mi rostro. Iba a ser rescatado. El bote se acercó a mí, y 2 hombres me ayudaron a subir a bordo. Hablaban un idioma que no entendía, pero su preocupación era clara. Me dieron agua y comida, y devoré todo, agradecido más allá de las palabras. Los pescadores me llevaron a un pequeño pueblo costero, donde contacté a las autoridades. Estaban asombrados por mi historia, y se hicieron arreglos para llevarme a casa. Estaba débil y desnutrido, pero estaba vivo, y eso era todo lo que importaba. El viaje a casa fue surrealista. Me reuní con mi familia, que había temido lo peor. Habían estado buscándome, esperando un milagro, y ahora estaba de vuelta, apenas aguantando. La experiencia me cambió de maneras que no podría haber imaginado. El océano, una vez fuente de alegría y aventura, ahora se sentía oscuro y amenazante. Había enfrentado el poder crudo de la naturaleza, y había salido con vida, pero los recuerdos me perseguirían para siempre. Al final, no fueron fantasmas ni monstruos los que casi me mataron. Fue la dura e implacable realidad de estar perdido en el mar. El terror del aislamiento, la lucha constante por sobrevivir y el abrumador poder del océano fueron suficientes para mostrarme lo frágiles que somos frente a las fuerzas de la naturaleza. El sol brillaba intensamente, reflejándose en el agua turquesa del mar Caribe mientras subíamos al bote. Se suponía que sería un día relajado de snorkel, un descanso muy necesario del ajetreo diario. Mis amigos y yo habíamos estado esperando este viaje durante meses y ahora, finalmente, estábamos aquí. El mar se extendía infinitamente, prometiendo aventura y relajación a partes iguales. «¡Hombre, esto va a ser épico!», dijo Mark, sonriendo mientras ajustaba su máscara de snorkel. El resto de nosotros, Jess, Ryan y yo, asentimos en acuerdo. Todos teníamos poco más de 20 años, todavía tratando de descubrir la vida, pero en ese momento todo se sentía perfecto. El motor del bote rugió y nos dirigimos hacia el arrecife. El guía, un hombre bronceado llamado Carlos, nos dio una breve charla. «Manténganse cerca del grupo, respeten la vida marina y disfruten de la belleza del arrecife», dijo con un acento fuerte. Asentimos, ansiosos por entrar al agua. Llegamos a nuestro lugar, una zona remota con agua cristalina. El arrecife debajo era vibrante de vida, un caleidoscopio de colores y formas. Apenas podía contener mi emoción mientras me ponía las aletas y ajustaba mi snorkel. Con un rápido chapuzón, ya estaba en el agua.
la frescura un alivio bienvenido del sol abrasador. Tan pronto como mi rostro tocó el agua, estaba en otro mundo. Bancos de peces se movían rápidamente y las formaciones de coral se alzaban desde el fondo del océano como ruinas antiguas. Floté, hipnotizado por la belleza debajo de mí. Era surrealista, como nadar en un acuario gigante y viviente. Después de unos 30 minutos de exploración, me di cuenta de que me había alejado un poco del grupo. Podía verlos a lo lejos, pero el atractivo del arrecife me había llevado más lejos. Me di la vuelta para nadar de regreso cuando lo vi, una sombra deslizándose por el agua. Mi corazón dio un vuelco. Al principio pensé que era un pez grande, pero cuando se acercó, me di cuenta de que era un tiburón. Un maldito tiburón. Mantén la calma, murmuré para mí mismo. Recordé haber leído que los movimientos bruscos podían atraer a los tiburones. Intenté nadar lentamente de regreso hacia el grupo, pero mis extremidades se sentían pesadas, como si me moviera a través de melaza. El tiburón me rodeaba, su cuerpo elegante cortando el agua con una gracia aterradora. Miré hacia mis amigos, pero estaban ajenos, todavía disfrutando del arrecife. Quería gritar, pero mi voz se sentía atrapada en mi garganta. Mantuve los ojos en el tiburón, rezando para que perdiera interés y se alejara. Pero entonces vi otra sombra, y otra. Mi sangre se heló. Había más de ellos, circulando como si estuvieran evaluando si era presa. La ansiedad me golpeó con fuerza, mi corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo sobre el ruido del agua en mis oídos. Sentía que me estaba asfixiando, aunque respiraba a través del snorkel. Cada segundo se sentía como una hora mientras intentaba mantener la calma y moverme lentamente. Pero mi mente corría con pensamientos de ser destrozado por estos depredadores. «Vamos, muévete, muévete», me urgí a mí mismo. Pero mi cuerpo me traicionaba, moviéndose demasiado lentamente, demasiado torpemente. Los tiburones continuaban circulando, más cerca ahora. Pude ver los ojos oscuros de uno, sin alma y fríos, mientras nadaba a mi lado. Mis instintos de supervivencia se activaron y comencé a nadar más rápido, desesperado por llegar a mis amigos. Uno de los tiburones se acercó más y pateé instintivamente, rozando su piel áspera con mi pie. Se alejó bruscamente, pero sabía que había cometido un error. El pánico se apoderó de mí, mis respiraciones volviéndose rápidas y superficiales. Estaba perdiendo el control, y los tiburones podían sentirlo. Finalmente pude ver a mis amigos claramente. Habían notado que algo estaba mal. Jess estaba agitando frenéticamente, señalándome. Carlos, el guía, ya estaba nadando en mi dirección, con una expresión de determinación en su rostro. Sentí un destello de esperanza, pero rápidamente fue ensombrecido por la vista del tiburón más grande hasta ahora, viniendo directamente hacia mí. Carlos llegó a mí justo cuando el tiburón hizo su movimiento. Empujó algo al agua entre nosotros, un palo largo o una vara, no pude distinguir. El tiburón se desvió, pero pude ver sus dientes, filas de dagas afiladas. Carlos agarró mi brazo y comenzó a tirarme hacia el bote, moviéndose más rápido de lo que pensé posible. El resto del grupo ya estaba subiendo al bote, sus rostros pálidos de miedo. Podía sentir a los tiburones todavía circulando debajo, pero me concentré en el bote, en la seguridad. Con un último esfuerzo, me levanté, colapsando en la cubierta, jadeando por aire. Carlos me siguió, gritando algo al capitán. El bote rugió, alejándose rápidamente del peligro. Me quedé allí, temblando, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mis amigos se acercaron, su preocupación evidente, pero todo lo que podía hacer era mirar al agua, todavía esperando que un tiburón saltara y me arrastrara de vuelta. «Amigo, ¿estás bien?», preguntó Ryan, su voz temblorosa. Asentí, incapaz de hablar. La adrenalina se estaba desvaneciendo, dejándome exhausto y en shock. Carlos se arrodilló a mi lado, su expresión seria. «Tuviste suerte», dijo. «Mucha suerte». Suerte. La palabra resonó en mi mente. Había estado cara a cara con la muerte y de alguna manera salí con vida. El bote se dirigía de regreso a la costa, la emoción de la mañana reemplazada por un sentido sobrio de realidad. El océano era hermoso, pero también implacable y peligroso. De vuelta en tierra, todos nos sentamos en un silencio aturdido, procesando el incidente. Jess me abrazó con fuerza, sus ojos llenos de lágrimas.
Pensé que te habíamos perdido, susurró. La abracé de vuelta, agradecido por el consuelo. Yo también pensé que no lo lograría, admití. La experiencia me había sacudido hasta el fondo. Siempre había amado el océano, pero ahora entendía su lado más oscuro, el poder bruto que podía quitar una vida en un instante. Durante los días siguientes, no pude sacudirme la sensación de ser observado, de peligros invisibles acechando justo debajo de la superficie. Me despertaba en medio de la noche, con el corazón latiendo, reviviendo esos momentos en el agua. La vista de los tiburones, sus ojos fríos y su presencia amenazante perseguían mis sueños. Me di cuenta de lo frágil que era la vida, de lo rápido que todo podía cambiar. Me hizo apreciar aún más a mis amigos y familia, las personas que hacían que la vida valiera la pena. Estaba agradecido de estar vivo, de tener otra oportunidad de experimentar el mundo, incluso si ahora parecía un poco más aterrador. La experiencia nos unió de una manera que nada más podría haberlo hecho. Hablamos de ello sin cesar, procesando juntos el miedo y el alivio. La rápida acción de Carlos había salvado mi vida, y me aseguré de que supiera cuán agradecido estaba. A medida que pasó el tiempo, los recuerdos de ese día se suavizaron, pero nunca desaparecieron completamente. Me volví más cauteloso, más consciente de los riesgos a mi alrededor. El océano todavía me llamaba, pero ahora lo respetaba tanto como lo amaba. Y cada vez que miraba al mar, recordaba esos momentos de terror, la sensación de estar completamente indefenso. Era un recordatorio de la delgada línea entre la vida y la muerte, y la importancia de saborear cada momento, porque nunca se sabe cuándo podría ser el último.